Bueno, yo soy Michael Galeano, el pastor de la iglesia Gracia sobre Gracia, y queremos darte las gracias por escuchar este sermón. Somos una iglesia que quiere ver vidas transformadas por el Evangelio de Cristo para que impacten su familia, su iglesia y comunidad. Y creemos que esto va a ser posible mientras que la palabra de Dios es escuchada, predicada y obviamente vivida. Así que queremos animarte a que tú puedas seguir escuchando la palabra de Dios, y si no tienes una iglesia local, te queremos invitar a que te unas a Gracia sobre Gracia, donde queremos ver tu vida transformada, y oramos para que este sermón Dios lo use en tu vida de una manera muy especial. Que Dios te bendiga. Entonces, estoy muy contento por comenzar esta nueva serie que hoy vamos a comenzar en el libro de Ruth. Pero antes de esto, quiero darte una frase que es muy conocida y fue dicha por Abraham Kuyper. Y Abraham Kuyper fue un teólogo muy conocido y a la misma vez fue el primer ministro de Holanda de principios del siglo XX. Y dijo la siguiente frase que hoy día es muy conocida y es famosa. Él dice: no hay un centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre el cual Cristo, como soberano sobre todo, no diga mío. Todo rincón del planeta de la tierra reclama la autoridad que Cristo tiene, y ante su autoridad Él dice: todo es mío. Bueno, todo el universo está en el control de Cristo, y hoy precisamente vamos a comenzar esta serie en el libro de Ruth, que precisamente la hemos titulado Bajo sus alas. ¿Sabes por qué? Porque precisamente Ruth lo que hace es mostrarnos este Dios soberano que tiene control de absolutamente todas las cosas, y Él hace todas las cosas, y esta es nuestra gran esperanza como creyentes, familia, es que Él hace todas sus cosas, todos sus planes son conforme a sus propósitos eternos. Yo creo que escuches esto, y de manera de introducción, mientras que vamos a Ruth y meditamos en ella estas semanas, quiero que escuches algo, y es que tu historia fue escrita por Él. Toda tu vida fue escrita por este Dios soberano. Todo lo que ha pasado hasta ahora y lo que ha de venir, todo ha sido escrito por este gran soberano Dios, y toda tu vida ha sido planeada, no simplemente escrita y puesta ahí a ver si sucede. No, ha sido escrita, ha sido planeada y seguirá siendo llevada a cabo conforme los buenos planes del Dios soberano. La pregunta que nos hacemos antes de entrar a Ruth es precisamente esta: ¿tú conoces a este Dios soberano? Y no simplemente si lo conoces de manera salvífica, es decir, de manera en que Él es tu Señor y Salvador, pero la próxima pregunta, si tú lo conoces y yo lo conozco, es: ¿confiamos y descansamos en sus planes providenciales? Es decir, porque le conozco y Él es mi Señor, entonces esta verdad de conocerla a Él me lleva a la otra verdad, y es: yo descanso en tus planes. ¿Descansas tú en los planes de este Dios soberano? Y lo próximo es: si tú le conoces y descansas en Él, entonces vives conforme su palabra descrita y escrita en la palabra de Dios. ¿Vivimos conforme a ella? Es decir, si creemos en el Señor, descansamos en Él, lo próximo es: ¿vivimos conforme a aquel que decimos descansar y conocer? Bueno, precisamente en los versículos que acabamos de leer encontramos el comienzo de una corta historia, de una pequeña historia, que solamente tiene 4 capítulos, pero realmente es una corta historia que lo que hace es mostrarnos profundas verdades de este soberano Dios que actúa conforme su soberanía, pero lleva a cabo esta grandeza conforme sus planes que son buenos para ti. Entonces lo que vamos a hacer hoy es comenzar con 2 puntos esta historia. Vamos a ver el comienzo de la historia, que cuando Rafa nos lee los versículos tú te das cuenta que de una vez la historia no comienza muy bien. Entonces vamos a ver el comienzo de la historia, pero el otro punto es: vamos a ver la esperanza de la historia. Entonces hay un comienzo, pero inmediatamente yo quiero llevarte a la esperanza de esta historia. Así que comencemos con lo primero, y es este comienzo de la historia de Ruth. Otra vez, los primeros versículos no son muy alentadores. Tú lees Ruth y inmediatamente te das cuenta que esta historia comienza con temas que no son y no nos dan esperanza de un final feliz. Tú comienzas Ruth, inmediatamente te das cuenta de varias cosas que están pasando. Entre estos es muerte, hambre y huir de un lugar a otro lugar. Y tú te preguntas cómo esta historia terminará. Ahora, si tú conoces Ruth, sabes cómo terminará.
Pero si no la conoces y no lo has leído, con solamente estos 5 versículos, tú comienzas una historia que realmente no promete darte un final feliz. Todo sucedió en el tiempo de los jueces, comienza Ruth diciendo. Ahora, si tú estás familiarizado con la historia, te das cuenta que el libro antes de Ruth es Jueces. Y si tú estás familiarizado con la historia de la Biblia, tú te das cuenta que Jueces no trae buenas memorias. Tú vas a Jueces y tú entiendes, espérate, ¿qué querrá decir Ruth con decirnos que hay o quien escribió Ruth? Pero dentro del libro de Ruth, ¿por qué es que comienza de esta manera? Bueno, de una vez, la historia no comienza bien. Y para darte una idea de cómo es que esto es tan importante y debería ser de tanta seriedad para nosotros, déjame recordarte cómo es que el libro de Ruth termina. Ruth, en el capítulo 21, versículo 25, termina de la siguiente manera. En esos días no había rey en Israel. Dice, todo lo que hacían lo hacían porque les parecía bien ante sus propios ojos. Todo lo que hacían, no había un rey, y lo que hacían, lo hacían porque estaba bien delante de sus propios ojos. Quiere decir que el estándar por el cual el pueblo de Israel vivía no era el estándar de la palabra de Dios, era su propio estándar y no el estándar de Dios. Era completamente diferente y separado del buen estándar que es Dios. Ahora, parte de las consecuencias de no vivir conforme al estándar de Dios y conforme a lo que Dios nos ha descrito en su palabra es precisamente ver las consecuencias del pecado que esto trajo a Israel. ¿Y cómo vemos que hay pecado en Israel y las consecuencias de esto? La falta de alimento. La historia comienza diciendo que tanto Elimelech como Noemí tienen que irse a una tierra lejana. Pero la pregunta es, ¿por qué se tienen que ir? Porque había hambre. ¿Y cómo es posible que en Israel hubiese hambre? Bueno, el Señor ya le había dicho a todo el pueblo de Israel en Levítico 26, versículo 20, lo siguiente. Y sus fuerzas se consumirán en vano, porque su tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. El Señor les había advertido a Israel. Si ustedes no viven conforme mi estándar, es decir, si ustedes no siguen lo escrito en mi palabra, lo dado en mi palabra hacia ustedes, vendrán grandes consecuencias sobre la tierra, y parte de esas consecuencias de la tierra es que no podrá beber o comer o alimentarse del fruto de ella. Estas eran las consecuencias que vendrían. Así que, Ruth, lo que hace es introducirnos esta historia corta, de una manera con una nota bien acertada, pero triste, y es la realidad del pueblo de Israel por causa de su pecado. Ruth comienza de esta manera. Usualmente nosotros comenzamos historias con un principio feliz para terminarlo con un final feliz. Bueno, la historia de Ruth no es de esta manera. La historia de Ruth comienza con un comienzo o un principio bien triste por causa del pecado de Israel. Y como que si esto no fuera suficiente para decirte a ti de una vez, espérate, el Ruth es un libro triste. Bueno, como si esto no fuera suficiente, vemos que Elimelech y Noemí tienen que salir. Ellos salen, dice el versículo 1, aconteció que en los días que gobernaban los jueces, mala idea, de una vez tú dices, hacían lo que ellos querían. En Israel hubo hambre en el país. ¿Por qué? Porque habían desobedecido la palabra de Dios. Y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab. Y tú te preguntas, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, déjame darte una idea por qué el huir a Moab no era una buena idea. ¿Por qué aún sigue el autor de Ruth diciéndonos, escuchen, abran sus ojos y sus oídos, porque la historia no está bien? Se necesita de un cambio severo en esta historia. Bueno, déjame recordarte que el padre de los moabitas es el hijo que Lot tuvo con su hija mayor cuando éste fue embriagado por una de ellas, bueno, por las dos, para que guardaran la simiente o para que guardaran la descendencia de Lot. Eso lo encuentras tú y vas a casa a Génesis 19, versículo 37. No simplemente el padre de los moabitas era este hijo que nació de una relación bien fea, de un padre con una hija. Sin embargo, te das cuenta que los moabitas trataron de impedir el acceso de Israel a su tierra cuando salieron de Egipto. No simplemente esto, pero tú encuentras que son las mujeres moabitas las que seducen a los hombres de Israel para que se vayan con ellas. Y no simplemente es que se vayan con ellas. El irse con estas mujeres moabitas involucraba lo que encontramos en Números capítulo 25 del 1 al 9, y es que ellos sirven a los dioses de los moabitas. Entonces tú comienzas con esta historia y te doy algunos ejemplos de los muchos que hay, que huir a Moab
No era la mejor idea. No era lo que tenía que hacer Elimelech y ni mucho menos Noemí. Entonces, ¿por qué esto es tan importante para nosotros? Bueno, nuevamente, porque la historia de Ruth comienza con una nota triste. Una nota de la condición espiritual de todo Israel, pero a la misma vez la condición de un hombre líder de su casa, y era Elimelech. Él, en vez de ir al Señor, él huye del Señor, y no simplemente huye del Señor, arrastra a su familia a huir del Señor, como lo vemos acá. En vez de buscar la solución que ya había sido descrita por Dios, que era arrepentirse, lo que hace Elimelech es buscar la solución en sus propias manos. Esta semana leí a un teólogo, el teólogo Daniel Block, que dice lo siguiente y me llamó mucho la atención. Él dice, Elimelech diseñó su propia solución. En lugar de pedirle al Dios de misericordia y arrepentirse de los pecados que asolaron a la nación durante los días oscuros de los jueces. En vez de ir a donde el Señor que sabían que era misericordioso, él huyó del Señor misericordioso y, creyendo ser muy sabio, buscó la solución en sus manos. Ahora déjame hacerte una pregunta a ti y a mí, porque es bueno hablar de Elimelech, pero es bueno cómo esto también revela nuestro propio corazón. La pregunta que te hago es, ¿cómo solucionamos los problemas? Honestamente, ¿cómo tú y yo solucionamos los problemas? ¿Cómo hacemos y qué hacemos cuando nos vemos en tiempos difíciles por nuestro propio pecado? ¿Cómo resolvemos el problema? ¿O cómo resolvemos las circunstancias que han sido traídas a nuestra vida nuevamente por un mundo caído, por el pecado, con gente a nuestro alrededor pecaminosa, pero a la misma vez nuevamente por tu propio corazón pecaminoso? ¿Cómo nosotros tendemos a resolver los problemas en los cuales nos encontramos? Bueno, ¿huimos de Dios en vez de venir a Dios? ¿Realmente huimos de Dios en vez de venir a Dios? ¿Realmente cuando hemos sido expuestos a nuestro pecado por la gracia de Dios, qué hacemos? ¿Traemos este peso de pecado delante del Señor? ¿O lo que hacemos es decir, sabes, yo resuelvo este asunto a mi propia manera y entonces de venir rendido a ti, yo huyo de ti? ¿Qué es lo que nosotros hacemos ante este hecho que Dios nos revele nuestro pecado? ¿Sabes por qué digo esto? Porque Israel ya sabía. Y Dios, cuando tú lees la Biblia, tú te vas a encontrar con Deuteronomio capítulo 30, que Dios le dice ahí mismo, después de las maldiciones y bendiciones si desobedecen, bendiciones si obedecen. Y después de esto el Señor le dice, si ustedes se arrepienten y si ustedes me buscan, entonces hallarán el favor, yo les perdonaré su pecado. En vez de esto, lo que vemos en Elimelech es que él huye, buscando su propia solución, buscando él cómo, en vez de arrepentirse por su pecado, lo que hace es huir con su pecado del único Dios que ha prometido perdonar el pecado. Esta es la matemática humana que no funciona con la economía de Dios. Dios ha ofrecido perdón de pecados. Y lo que el humano hace es tratar de ganarse el favor de Dios con sus propios méritos. Y Dios dice, eso no funciona así. No funciona tú esconderte, no funciona tú irte a otro lugar, cuando yo ya he ofrecido el perdón que solamente yo puedo dar. Y esto es precisamente lo que encontramos aquí. Lo que estos versículos de introducción hacen para nosotros, preparando esta serie de Ruth bajo sus alas, es recordarnos algo que muchas veces se nos olvida, y es lo siguiente: nosotros no sabemos cómo manejar el pasado, no sabemos cómo manejar el presente, y mucho menos sabemos cómo manejar el futuro. La historia de Ruth va a mostrarnos una y otra vez que no sabemos cómo mirar atrás, no sabemos cómo mirar el presente, y muchas veces, la gran mayoría, si no todas las veces, no sabemos cómo mirar hacia ese futuro. En vez de venir al Señor arrepentidos y en obediencia, nuevamente nuestra tendencia es minimizar el pecado pasado o el presente, o minimizar la seriedad del pecado que está cediendo ante nosotros, y aquel león que mira cómo devorar a todo aquel que ha profesado a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, lo que encontramos aquí nuevamente es, en esta historia tan corta, que solo hay un Dios soberano. Un Dios soberano que tiene en control todo el pasado, todo el presente y todo el futuro. Lo que encontramos en Ruth es una advertencia nuevamente a observar las circunstancias y elevar nuestra vista a decir, yo no tengo control de nada.
Yo no tengo la solución para mis problemas, ni mucho menos para mi pecado. Yo levanto mi vista porque hay uno que tiene control del ayer, del hoy y del mañana. Es a Él en el cual yo vengo a refugiarme. Entonces, nuevamente, Ruth es una pequeña historia compuesta de 4 capítulos. Pero yo quiero ayudarte a entender que aquí nosotros encontramos grandes verdades de Dios. Ruth, aunque en su introducción no menciona a Dios, yo no quiero que tú pierdas de vista al Dios soberano que permitió y escribió Ruth para nosotros. En Ruth lo que vamos a encontrar a lo largo de estas semanas caminando juntos es lo que en teología se conoce como una poderosa doctrina de teología propia. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a caminar por verdades que van a ayudarnos a conocer más a Dios. Esta teología propia es el conocimiento de Dios, cómo Dios se ha mostrado como el soberano Dios que obra todo conforme a su voluntad, pero a la misma vez lo que encontramos en Ruth es este Dios amoroso, que redime, que busca, que perdona y que da libremente sin que nadie le tuerce el brazo a Dios. Lo que nosotros encontramos en Ruth es un Dios soberano que tiene control de absolutamente todo y que nada ni nadie puede decirle a Él detente ahí. Encontramos a un Dios libre que no es manipulado por ninguna voluntad del hombre. Nadie controla a Dios, nadie gobierna a Dios, Dios controla todo y Él gobierna todo. Por eso es que comenzamos citando esta famosa frase de este gran teólogo Abraham Kuyper, diciendo que todo rincón del universo le pertenece a Cristo y todo rincón del universo Cristo dice, eso es mío. No hay nada que escapa su voluntad y precisamente vamos a ver cómo Dios es libre de dar o de quitar. Entonces, cuando comenzamos con una nota triste y vemos cómo ellos tienen que huir, vemos el tiempo de los jueces, la pregunta es ¿cuál es la esperanza? ¿Realmente cuál es la esperanza? Ahora, tú conoces el libro de Ruth y te vas a dar cuenta cómo termina, obviamente, el libro con una nota súper feliz y emocionante. Pero ¿cuál es la esperanza en realidad? Bueno, la esperanza sigue siendo la misma porque el Señor es soberano. Toda la historia está siendo gobernada y controlada por nuestro Señor. Y porque Él es soberano, una historia tan triste como Ruth puede tener un final tan feliz como el que vemos en el capítulo 4. Y ahí es donde yo quiero llevarte a guiar. Yo quiero comenzar esta serie con el peso de la tristeza y la seriedad del pecado y a la misma vez con una nota alta de esperanza, como que si estuviéramos cantando y tú puedes elevar un grito, cantando un grito de júbilo. De esta manera es que quiero que podamos comenzar esta serie con la seriedad y a la misma vez con el final. Como que si te estoy dando el libro o las escenas de la película, el comienzo y el final. Bueno, precisamente tenemos esperanza que Dios va a mostrar que Él es fiel a sus promesas y que nada, absolutamente nada, detendrá sus buenos planes y soberanos, el cual Él ejerce conforme a su soberanía. Nuevamente quiero ayudarte a entender esto. La soberanía de Dios es su control absoluto de todas las cosas. No hay nada ni nadie que tenga más control de Dios y yo espero que tú conozcas esto. Ni siquiera Satanás. Si quizás tú vienes de un trasfondo que se te ha enseñado que hay una guerra entre Dios y Satanás, que muchas veces Dios gana, muchas veces Él pierde, esto no es una historia bíblica, es una historia inventada por el hombre. Satanás está siendo gobernado por Dios, controlado por Dios. No hay nada que Satanás pueda hacer en la creación o con tu vida que no pase por la autorización y el permiso de Dios. Todo está siendo controlado y gobernado por tu Dios. Él es el soberano Dios. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Cómo Él ejerce esta soberanía, esta autoridad? Bueno, Él lo ejerce por su providencia. Es decir, no hay nada que pase en tu vida que al ser aprobado por Dios no vaya a ser llevado a cabo por Dios. Todo lo que Él ha dicho se va a hacer. Él ejerce y ejecuta medios llamados por su providencia para llevar a cabo lo que Él ha planeado desde la eternidad para ti y para mí. Entonces todos sus planes están siendo gobernados y ejecutados y llevados a cabo por su providencia. Entonces para nosotros entender esta obra maravillosa de Dios, tenemos que entender que el libro de Ruth fue escrito para preservar y mostrar que Dios había guardado la simiente de David. El libro de Ruth, escrito precisamente como que quizás en el contexto habían ciertas dudas que David era realmente el rey prometido, que David realmente era parte de llevar a cabo los planes de Dios para cuando uno llegara. Parece que había ciertas dudas. Bueno, Ruth fue escrito para decir, fíjate de dónde viene David. Pero para que no pongas tu mirada solamente en David, fíjate quién ha de venir por medio de David.
Hay una esperanza. El autor de Ruth quiere dejarte saber, mira que hay uno que está en control de todo, que ha prometido guardar la descendencia de la mujer, porque de ella vendría no simplemente David, pero vendría el hijo de David. ¿Y quién es este? Cristo. Entonces, una vez más, lo que nosotros encontramos y lo que yo he tratado de caminar y enseñar contigo es ayudarte a entender y leer la narrativa bíblica, es decir, la historia de Dios. A veces la Biblia puede ser vista como un libro con muchos libros sin ninguna conexión en absoluto. Y tú estás leyendo Ruth, estás leyendo Jueces y tú crees que son dos cosas completamente diferentes. Pero lo que yo he tratado de hacer en Gracias sobre Gracias es ayudarte a entender que la Biblia se conecta con un mismo hilo. Y el mismo hilo es que tú estás esperando la simiente de la mujer. ¿Y quién es este? Cristo. Y una vez llegamos a Ruth, y tú te encuentras que la descendencia, la promesa de Dios de guardar la simiente de la mujer se ve en peligro nuevamente. En nuestra serie de Mi Gran Señor para Toda Prueba, vimos cómo en el caso, por ejemplo, de Rebeca y en el caso de Sara, la simiente se vio amenazada. No podían tener hijos. Y el autor intencionalmente inserta estas historias para que tú como lector te pauses y digas, oh, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer el pueblo de Dios con esto que se le había prometido? Bueno, nuevamente se ve amenazada porque Dios ya había prometido en Génesis 3:15 que Él preservaría, guardaría la simiente de la mujer. Y llegamos y vemos, por ejemplo, en este caso, que muere Elimelech. Pero no simplemente muere Elimelech. Mueren sus dos hijos, Malón y Kelión. Y vemos en la historia que quedan 3 viudas: Noemí, Orfa y Ruth. Y si esto no fuera suficiente, tú te das cuenta que el texto te da como una indicación ahí de que vivieron ahí 10 años. Y la pregunta que el lector se tiene que hacer es, ¿y dónde están los hijos? ¿Dónde están los hijos? ¿Cómo puede ser posible que vivieron 10 años casados posiblemente y ni Orfa y ni Ruth tuvieron hijos? Y el lector, estudiante de la palabra que quiere estudiar, aplicar y enseñar la palabra, él sabe y dice, hay un problema ahí. ¿Qué pasa? Bueno, posiblemente parte de las consecuencias y del juicio de Dios para Elimelech y su casa de huir de la presencia de Dios a una tierra enemiga de Dios, y tristemente Belén, que es donde ellos salen, es conocida como la casa del pan y no hay alimento y tienen que huir a un lugar que es enemiga de Dios. Y posiblemente parte del juicio de Dios para con esta nación y para con Elimelech y su casa, Noemí, es que no tienen descendencia. Y nuevamente la simiente de la mujer se ve amenazada porque ni Ruth ni Orfa pudieron tener hijos. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? ¿Y por qué tenemos que entrar de esta manera hablando de la descendencia? Porque el libro se trata también de la descendencia. Y lo que dice este teólogo Bloch, que me llama mucho la atención, él dice que el tema de la descendencia es un tema principal del libro. Entonces, ¿de dónde es que viene la esperanza de esta historia? Tú miras a los personajes principales, tú ves a Elimelech fuera de la foto, tú ves a sus hijos fuera de la foto, y tú encuentras ahora los 3 personajes principales que vamos a estar viendo una y otra vez. Tú encuentras a Noemí, tú encuentras a Ruth y tú encuentras a Boaz. Y la pregunta es, ¿de dónde viene la esperanza? Bueno, la esperanza misma viene de la tribu de Judá. Yo no sé si tú te diste cuenta, pero en el versículo 1, y un hombre de Belén de Judá, tú ahí te tienes que detener. Y tú tienes que preguntarte, ¿por qué es que el autor de Ruth nos da esa indicación? Un hombre de la tribu de Belén, de Judá. Inmediatamente tú te pausas y piensas, ¿qué es esto? ¿De dónde viene la esperanza? Bueno, la esperanza iba a ser de aquel que iba a preservar precisamente la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque habría uno que habría de nacer en Belén, de la tribu de Judá. ¿Y quién es este? Jesús. Tú estás leyendo y estás viendo que hay promesas, hay temores, hay ansiedades, hay preocupaciones, pero tu Dios gobierna todo. Hay uno que ha prometido venir. Y mi deseo nuevamente es que tú conozcas precisamente que al conocer la historia de la Biblia, tú tienes y puedes encontrar aliento y esperanza para hoy.
Exhortación y ánimo para un mundo caído. Exhortación y ánimo para cuando todas las noticias están yéndose hacia lo contrario de Dios, hacia la enemistad con Dios, una cultura progresiva, bien izquierdista, que quiere ponerte hacia un lado, poner programas que no son de gloria para Dios, pero para distorsionar la palabra de Dios. Y tú dices, ¿qué hacemos en este mundo? Mirar a Dios, tener la esperanza en Dios. Porque cuando conocemos la historia de Dios, entonces traemos esperanza para la historia que estamos viendo hoy. Porque la historia que estamos viendo hoy está siendo gobernada aún por el soberano Dios. Y lo que tú encuentras aquí en la tribu de Judá nuevamente es que a lo largo de la historia de la Biblia, tú te das cuenta que ante tiempos difíciles, jueces, Ruth, hay una esperanza de la tribu de Judá. Y para esto yo quiero que vayamos un tiempo atrás en cómo es que Jacob, padre de estas 12 tribus de Israel, de estos 12 hijos de Jacob o Israel, él ya había profetizado algo mucho tiempo atrás. Yo creo que vayas conmigo a Génesis, capítulo 49. Y yo voy a leer el versículo 8 y después el versículo 10 para que tú entiendas por qué la tribu de Judá tiene tanto peso y por qué es importante para ti. Fíjate lo que dice Moisés en Génesis 49, versículo 8 y después yo voy a leer el versículo 10. Fíjate lo que dice. Este es Jacob. Después su nombre, o antes ya había sido cambiado a Israel. Este es Israel, Jacob, orando por sus hijos y de manera de oración profetizando en y por medio de sus hijos. Fíjate lo que dice. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano estará en el cuello de tus enemigos. Se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Versículo 10. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Siloh, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Nuevamente, no es sino hasta años después. Viene Ruth, y no es sino hasta años después que encontramos el cumplimiento de todas las profecías en cuanto a este que vendría por medio de la tribu de Judá, que nacería en Belén. ¿Y por qué es tan importante en una historia que en un comienzo triste recordarnos del final que tiene? De este final feliz, porque precisamente después, años más adelante, vendría una mujer bendecida llamada María, que tendría al Hijo único. ¿Y quién es este? Jesús. Para que tú veas cómo esto se conecta, ahora yo quiero que tú vayas a Mateo y vamos a ver cómo es que Mateo comienza su evangelio. Porque todo eso nuevamente es para ayudarte a entender este libro tan cristocéntrico, es decir, tan lleno de Cristo. De un lado a otro lado está apuntándonos a esta esperanza que vendría un Redentor que va a ser mostrado por vos, pero no era vos el Redentor, era Cristo el Redentor. Fíjate lo que dice Mateo en el versículo 1 al 5. Él comienza diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo. De una vez deja ahí, esta es la genealogía, es decir, la historia de la descendencia y los padres de Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob y Jacob de Judá. ¿Por qué menciona a Judá y no los demás? Y dice, y de los hermanos nomás, pero ¿por qué Judá? Bueno, Judá fue padre de Fares y de Sará, cuya madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrón y Esrón de Aram. Aram fue padre de Aminadab y Aminadab de Naasón y Naasón de Salmón. Salmón fue padre de Boz. Y tú dices, exactamente. Algo nos está diciendo Mateo. De Boz, cuya madre fue Rahab. Boz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Y Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David. Y si tú sigues leyendo ahí, te vas a dar cuenta que lo escrito ahí fue para decirte que Jesús era el descendiente de Ruth, porque Obed fue padre de Isaí, Isaí fue padre de David, y Jesús era el descendiente esperado. Tú estás leyendo en Ruth las promesas de este soberano Señor que tiene control de absolutamente todo. Cristo mismo en el Evangelio de Mateo se refiere a sí mismo como el Hijo de David. Él era el prometido y anunciado años atrás, y una historia tan triste y tan dolorosa tiene tanta esperanza en Cristo. Toda historia en la Biblia con una nota triste está haciéndote mirar a aquel que ha tenido una nota de redención en toda historia triste de la vida. Toda tristeza, toda aflicción, todo dolor que venga o ha venido o vendrá a tu vida
tiene que ser visto por aquel que redime todo para buenos propósitos y buenos planes que Él ha escrito para tu vida desde la eternidad. Por eso es que Dios siempre gobierna toda parte de la historia. Y quiero que escuches algo, quizás te recuerdas de aflicciones que has pasado, estás pasando o pasarás. Yo quiero que sepas que nada será desperdiciado por tu Dios. Nada será desperdiciado por tu Dios. Nada. Quizás tú te preguntes, ¿y qué de esto? ¿Y qué de lo otro? Nada va a ser desperdiciado por tu Dios para llevar a cabo los propósitos que Él tiene para tu vida desde la eternidad. Nada, absolutamente nada. Noemí, viuda, sus hijos muertos, sus hijas o sus nueras sin esposo, sin descendencia. Y la historia dice, ¿qué hará Dios de todo esto? Y Dios dice, mi mano está obrando. Mi mano está obrando. Las circunstancias imposibles para ti son mis medios para levantar tu vista a aquel que no tiene imposibles. Mi Dios lo gobierna absolutamente todo. Como diría el pastor John Piper, lo que el libro de Ruth hace por nosotros es darnos una idea de la obra oculta de Dios durante los peores momentos. Oh familias, entendemos esto en tiempos tristes y dolorosos, que tú no comprendes por qué está pasando X circunstancia ahora mismo, y tú dices, yo no entiendo, ¿y en dónde descanso? ¿Ante quién estoy siendo cuidada y cuidado? Bajo sus alas. Hay uno que está gobernando todo. No comprendo, no entiendo X situación, pero hay uno que sí lo sabe, lo comprende y lo puede. Él, y en Él solamente yo descanso. Él obra toda circunstancia. Y si bien es cierto que el comienzo de Ruth es bien triste, por la falta de fe, por la falta de arrepentimiento, por los pecados de Israel, la pérdida de 3 esposos y 2 hijos, Dios tiene control. Absolutamente tiene control. Entonces en Ruth encontramos lo que yo quise hacer, y es poner un fundamento en la serie pasada, y es que tu Dios es el Dios soberano, sabio y suficiente. No podríamos entrar en Ruth sin no tener esta base. Entramos a Ruth y vamos a ver a un Dios que, espérate, ¿cómo así que Él permitió tal cosa? Bueno, porque hemos visto que nuestro Dios tiene propósitos eternos, soberanos. Y solamente al entender esto es que Noemí puede llegar a decir lo que dice en el versículo 21 del mismo capítulo 1. Fíjate lo que Noemí dice en versículo 21. Llena me fui. Ella está hablando de cuando salió de Israel o de Belén a Moab. Y dice, llena me fui, pero vacía me ha hecho volver, ¿quién? El Señor. Y dice más adelante, ¿por qué me llaman Noemí? Que es decir, placentera o feliz. Ella no se ve ya feliz, ya que el Señor ha dado testimonio contra mí. Y escucha esto. Y el Todopoderoso me ha afligido. Ahí es donde traté de trazar la serie pasada, que no hay nada que pase en tu vida que de alguna manera no sea siempre orquestado y permitido por Dios. Y Noemí tenía una teología tan correcta y tan sabia que ante su aflicción como perder a sus hijos y su esposo, dice, Él me ha afligido. No es nadie más. Es Yahweh, mi Señor, el que ha permitido todo esto. Entonces no perdamos de vista que Noemí reconoció nuevamente que su aflicción en su vida no estaba fuera del control de Dios y que era permitido por los planes soberanos del Señor, como lo vemos al final de este libro, que la nota triste de Noemí, me fui, ya no tengo nada, termina en el capítulo 4 con una nota alegre. ¿Y sabes quién es? Ahora la abuelita Noemí, levantando en sus brazos aquel hijo, Obed, que iba a ser quien preservaría la simiente de la mujer hasta que llegara este rey verdadero, Jesucristo. Entonces Noemí, por un lado, atribuye, Dios, tú me has hecho a esta aflicción, y termina con una nota feliz diciendo, Dios, tú gobiernas absolutamente todo. Entonces la pregunta que te hago es, ¿cómo ves esos tiempos difíciles en tu vida? ¿Cómo los vemos? ¿Cómo vemos esas situaciones que tú sabes y te examinas y hay tiempos tristes de tu vida? ¿Cómo lo ves? Bueno, muchas veces lo vemos como el fin y no como un medio para el fin. Muchas veces lo vemos como que se acabó la historia, pero nuevamente tu historia fue escrita por Dios.
Esos tiempos difíciles, aún medio de pandemia, no los veamos como que la nota final del mundo, porque conocemos al Dios de la Biblia, o por lo tanto deberíamos conocer al Dios de la Biblia, que ya escribió toda su historia. Estamos confiados precisamente que vendrá esta nota final, que Dios ha prometido traernos un gran Salvador, y gracias a Dios ya lo trajo, pero Él ha prometido regresar por nosotros. Por tanto, la historia no se ha acabado. Esa historia no se ha acabado, no importa la situación en la cual te encuentres, Dios ya escribió su capítulo final, y es que Él regresará. ¿Sabes por qué digo esto? Porque la serie, o el nombre de la serie, fue tomado del capítulo 2, versículo 12, cuando dice lo siguiente. Ahora estamos adelantándonos, pero Ruth viene a Boaz, y Boaz le dice lo siguiente en el versículo 12. Dice, que el Señor recompense tu obra, y que tu pago sea completo de parte del Señor Dios de Israel. Escucha esto. Bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Bajo sus alas, entonces, en esta serie lo que yo busco es que juntos podamos descansar en aquel Dios que ha preservado y guarda tu alma. Que juntos podamos estar no bajo unas supuestas alas fuertes nuestras, porque ante la vida estas alas que tú crees tener son bien débiles, bien frágiles. Pero Dios no te ha llamado a ser fuerte. Dios te ha llamado a confiar en el fuerte. Dios no te ha llamado a depender de ti. Él ya te ha llamado a depender en Él. Dios no te ha llamado a huir de Él, es a refugiarte en Él. El llamado de Dios para con sus hijos es: vengan a mí, cuyas alas son grandes y fuertes para guardar y cuidar tu vida. Vengan a Él. Entonces, que en esta serie, Señor, se muestre en aquellas áreas que han sido difíciles y están siendo difíciles o serán difíciles, que han traído dolor, aflicción, pruebas, que a veces no tienen sentido, tú puedas encontrar descanso en aquel que todo, para Él, todo tiene sentido. Que toda circunstancia te lleve entonces a deleitarte en que tu Señor es el soberano Dios que guarda y preserva tu vida. Y que aprendamos juntos en esta serie de Ruth a meditar, a aplicar y a vivir lo que el Salmo 91 del 1 al 4 dice, y con eso termino. Fíjate lo que dice este Salmo. El que habita al amparo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: refugio mío, fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. Porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre, y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. En Ruth vamos a encontrar, Dios mediante y por su gracia, que no estamos solos. Que lo que tú llamas como un capítulo oscuro, y posiblemente es oscuro, hay un brillo siempre. Y es tu Dios que está en control de todo. Míralo a Él, no huyas de Él. Y si hay pecado no confesado, y si hay una falta de arrepentimiento de venir ante Él como el Señor y Salvador, arrepentir de tus pecados, corre a estas alas. Corre a esta persona que no es otro, pero Cristo Jesús. Corre a Él, porque no encontrarás descanso en otro lugar. No busquemos ser nuestros salvadores cuando ya hay un verdadero Salvador, y es Cristo. Corramos a Él. En Él encontraremos refugio, descanso para un alma afligida que muchas veces presta a hacerse como un fuerte, y a la hora de la verdad es débil delante del Señor. Así que vengamos juntos a Él en oración. Padre Dios, te damos gracias por mostrarnos en este libro de Ruth, de manera de introducción, que tú eres el fuerte Dios. Que ante una historia que comienza con una nota triste, hay esperanza por aquel león de Judá, el cordero inmolado por nuestras transgresiones, aquel que se dio voluntariamente por los propósitos eternos tuyos, este Cristo, merecedor de toda confianza. A Él venimos y decimos: gracias por ser nuestro refugio, nuestro baluarte, nuestro escondite seguro. Así que, Padre, ayúdanos a confiar en ti ante toda circunstancia, todo momento. Nuestra mirada está puesta en aquel que lo sabe todo. Bendito seas tu Dios, porque en ti colocamos nuestra fe y nuestra confianza, el Dios de su pueblo.
Gracias por ser la cabeza de tu iglesia. Te damos gracias y confiamos en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.